Yo soy Kim Sang-ha. Tengo 72 años y he vivido toda mi vida en Sinan, en las vastas salinas de la provincia de Jeolla del Sur. Mis manos conocen el tacto áspero de la sal cristalizada, el peso de los rastrillos de madera, el ritmo eterno de las mareas que alimentan estos campos blancos como la nieve. Durante 40 años fui maestra en la escuela primaria del pueblo. Enseñé a leer y escribir a 3 generaciones de niños salineros. Cuando me jubilé hace 7 años, pensé que podría dedicarme por completo a lo que siempre amé: la producción artesanal de sal marina. Mi difunto esposo Park Min-ho me dejó estas tierras y el conocimiento ancestral de cómo hacer que el agua del mar se transforme en cristales perfectos. Min-ho murió hace 8 años de un infarto fulminante. Era un hombre bueno, trabajador, que llegó a este pueblo huyendo de la pobreza de Seúl en los años 80. Traía consigo a su hijo de 7 años, fruto de su primer matrimonio. La madre del niño había muerto en un accidente de tráfico, y Min-ho no tenía familia que pudiera ayudarlo. Ese niño era Park Jung-ho. Ahora tiene 35 años. Cuando Min-ho y Jung-ho llegaron a nuestro pueblo, yo tenía 34 años y trabajaba como maestra soltera. Los habitantes murmuraban sobre la mujer que había decidido no casarse, que prefería los libros a los hijos. Pero cuando conocí a Min-ho, algo cambió en mi corazón. No solo me enamoré de él, sino también de aquel niño tímido de ojos tristes que se escondía detrás de las piernas de su padre. Los adopté a ambos, a Min-ho como esposo, a Jung-ho como el hijo que nunca pude tener biológicamente. Durante 28 años fuimos una familia. Yo crié a Jung-ho como si hubiera nacido de mi vientre. Lo llevé de la mano a su primer día de escuela, curé sus rodillas raspadas. Lo ayudé con las tareas, celebré sus cumpleaños, lo consolé cuando los otros niños se burlaban de él por no ser de sangre de este pueblo. Jung-ho era inteligente, pero también rebelde. Soñaba con irse a Seúl, con estudiar en la universidad, con tener una vida diferente a la de sus padres. Cuando cumplió 18 años, se marchó a la capital con nuestros ahorros y nuestras bendiciones. Estudió administración de empresas, pero nunca terminó la carrera. Durante 15 años vivió en Seúl, trabajando en empleos temporales, cambiando de pareja frecuentemente, prometiendo siempre que algún día regresaría exitoso. Regresó hace 2 años, pero no como el triunfador que había prometido ser. Regresó derrotado, sin dinero, sin trabajo, sin novia. Regresó cuando Min-ho ya había muerto y yo vivía sola en esta casa rodeada de salinas. «Mamá», me dijo el día que volvió, usando la palabra que no había pronunciado en años, «he venido a cuidarte. Ya no tienes que estar sola». En ese momento sentí una alegría inmensa. Mi hijo había regresado a casa. Mi familia estaba completa otra vez, aunque faltara Min-ho. Qué equivocada estaba. Era un miércoles de marzo de este año cuando mi mundo se desplomó. Recuerdo que estaba trabajando en el campo de sal número 3, el más alejado de la casa, rastrillando los cristales que habían formado durante la noche. Era temprano en la mañana, y el viento del mar soplaba suavemente, haciendo girar los molinos de viento que bombean el agua salada. De repente,
Sentí como si una mano gigantesca apretara mi cerebro. El dolor fue tan intenso que el rastrillo se me escapó de las manos. Caí sobre la sal húmeda, viendo cómo el cielo azul se volvía negro, escuchando a lo lejos el sonido del viento que se detenía abruptamente. Los molinos de viento dejaron de girar. Esa imagen se grabó en mi mente como una premonición. Desperté en el hospital de Mokpo 2 días después. Un médico joven me explicó que había sufrido un accidente cerebrovascular hemorrágico. El lado izquierdo de mi cuerpo había perdido gran parte de su movilidad. Mi brazo izquierdo apenas respondía, y mi pierna izquierda se había vuelto torpe y débil. Jung-ho estaba sentado junto a mi cama, con una expresión de preocupación que me conmovió profundamente. «Mamá», me dijo tomando mi mano derecha, «no te preocupes por nada. Yo me haré cargo de todo. De las salinas, de la casa, de los papeles, de tu cuidado. Tú solo tienes que concentrarte en recuperarte». Sus palabras me tranquilizaron. Pensé que al fin había madurado, que la tragedia había despertado en él el sentido de responsabilidad familiar que siempre había esperado ver. No sabía que para Jung-ho, mi derrame cerebral era la oportunidad que había estado esperando durante años. Los primeros días en casa fueron reconfortantes. Jung-ho me ayudaba a vestirme por las mañanas, me preparaba comidas simples, pero nutritivas, me daba los medicamentos a las horas exactas que había indicado el médico. Era paciente cuando yo me frustraba por no poder usar mi mano izquierda. Me consolaba cuando lloraba de impotencia. Todo el pueblo comentaba qué hijo tan dedicado tenía. Las señoras del mercado lo elogiaban cada vez que iba a comprar verduras para mí. Los hombres que trabajaban en las salinas vecinas lo felicitaban por su sentido del deber filial. Jung-ho había construido la imagen perfecta del hijo ejemplar. Pero poco a poco, esa imagen comenzó a mostrar grietas. Primero fueron pequeños cambios en la rutina. Jung-ho decidió que era mejor que no recibiera visitas durante las primeras semanas, porque el ruido y la excitación podrían ser malos para mi recuperación. Cuando mis antiguas colegas maestras venían a verme, él las interceptaba en la puerta. «Mi mamá está durmiendo», les decía con una sonrisa cortés. «El médico ha recomendado reposo absoluto. Tal vez puedan volver en unas semanas». Al principio me pareció considerado. Realmente me sentía cansada y confundida. Pero después de un mes, comencé a extrañar las conversaciones con mis amigas, las noticias del pueblo, el contacto con el mundo exterior. Cuando le pedí que permitiera las visitas, Jung-ho me miró con una expresión extraña. «Mamá», me dijo con voz suave pero firme, «creo que aún no estás preparada para el estrés social. Las personas mayores que han tenido derrames cerebrales son muy sensibles a la estimulación excesiva. Podríamos causarte otro episodio». Sus palabras sonaban médicas, profesionales. Pero algo en su tono me hizo sentir incómoda. El control de Jung-ho sobre mi vida se extendió gradualmente a cada aspecto de mi existencia. Comenzó con las llamadas telefónicas. Decidió que era mejor que él contestara siempre, porque yo aún tenía dificultades para hablar claramente debido a los efectos del derrame. Era cierto que mi habla había quedado un poco afectada. A veces buscaba las palabras durante varios segundos antes de encontrarlas.
Otras veces pronunciaba sílabas de manera imprecisa. Pero podía comunicarme perfectamente con quienes tenían paciencia para escucharme. Jung-ho no tenía esa paciencia. Cuando el teléfono sonaba, él corría a contestar antes de que yo pudiera intentarlo. Residencia Park, decía con voz profesional. Habla Jung-ho, el hijo de la señora Kim Sang-ha. Luego escuchaba a quien llamaba y respondía siempre de la misma manera. Mi mamá se encuentra en proceso de recuperación y el médico ha recomendado que evite las conversaciones largas por teléfono. Puedo transmitir cualquier mensaje que deseen dejarle. Al principio, las personas aceptaban esta explicación. Pero después de varios meses, mis amigas comenzaron a insistir en hablar conmigo directamente. Jung-ho desarrolló nuevas excusas: que yo estaba durmiendo, que había tenido una mala noche, que el médico había aumentado la medicación y me sentía confundida. Gradualmente, las llamadas fueron disminuyendo. Las personas asumieron que yo no quería hablar con ellas, o que mi condición era más grave de lo que habían pensado inicialmente. El siguiente paso fue el control financiero. Jung-ho me convenció de que era necesario que él manejara todos los asuntos económicos mientras yo me recuperaba. Mamá, me explicó una tarde, mientras me ayudaba a comer sopa de algas. He estado revisando los papeles de las salinas y la situación es más complicada de lo que pensábamos. Hay impuestos atrasados, permisos que renovar, contratos con compradores de sal que necesitan actualizarse. Sacó una carpeta llena de documentos que yo no había visto antes. Papá Min-ho, que en paz descanse, no era muy organizado con los papeles. Algunas cosas están registradas a su nombre, otras al tuyo, y otras están en una especie de limbo legal. Necesitamos ordenar todo esto antes de que tengamos problemas con el gobierno. Los documentos parecían muy complicados, llenos de términos legales que no entendía completamente. Mi cabeza aún se sentía nublada a causa de los medicamentos, y la lectura me resultaba agotadora. Confío en ti, le dije. Haz lo que consideres mejor. Jung-ho sonrió y me dio un beso en la frente. No te preocupes, mamá. Yo me haré cargo de todo. Solo necesito que firmes algunos papeles para darme poder legal para actuar en tu nombre mientras te recuperas. Firmé sin leer completamente. Era mi hijo. Lo había criado yo misma. ¿Por qué habría de desconfiar de él? Esa firma fue el momento en que perdí mi libertad por completo. Jung-ho también controló mis citas médicas. Insistía en acompañarme a todas las consultas con el neurólogo en Mokpo. Se sentaba junto a mí durante los exámenes y respondía las preguntas del médico antes de que yo pudiera abrir la boca. Doctor, decía Jung-ho con tono preocupado, mi mamá ha estado muy confundida últimamente. A veces no recuerda cosas que pasaron hace pocos días. Otras veces dice cosas que no tienen sentido. El médico me miraba con expresión compasiva y anotaba en su expediente. Es normal en casos de accidentes cerebrovasculares, explicaba el doctor. La función cognitiva puede verse afectada temporalmente. Con tiempo y paciencia, debería mejorar. Cuando yo intentaba explicar que me sentía bien mentalmente, que solo tenía problemas físicos, Jung-ho me interrumpía suavemente. Mamá,
Recuerda lo que hablamos en casa sobre no esforzarte demasiado durante las consultas. Sus palabras me confundían. No recordaba haber tenido esa conversación, pero mi memoria había quedado un poco afectada por el derrame. Tal vez él tenía razón y yo estaba más confundida de lo que creía. El médico aumentó mi medicación para ayudar con la ansiedad y la confusión. Las nuevas pastillas me hacían sentir somnolenta y desconectada de la realidad. Mientras tanto, Jung-ho comenzó a traer una mujer a casa. Se llamaba Lee Serra, tenía 29 años y trabajaba como influencer en redes sociales. Era bonita, vestía ropa cara, y hablaba con un acento de Seúl que resaltaba constantemente su educación universitaria. Serra trataba de ser amable conmigo, pero era evidente que me veía como un obstáculo en su relación con Jung-ho. Hablaba de mí en tercera persona cuando yo estaba presente, como si fuera una mascota o un mueble. Jung-ho, le decía mientras grababa vídeos en mi sala, tu mamá necesita ropa más moderna. Estas prendas tradicionales no quedan bien en cámara. Serra había convencido a Jung-ho de crear contenido sobre cuidado de padres mayores en el campo. Grababa vídeos en mi casa, mostrando cómo Jung-ho me daba de comer, me ayudaba a caminar, me administraba medicamentos. Los vídeos se titulaban cosas como el amor filial en la era moderna o sacrificando mi juventud por mi mamá enferma. Jung-ho había encontrado una manera de monetizar mi enfermedad. En los vídeos, él aparecía como el hijo perfecto, sacrificado y amoroso. Yo aparecía como la madre indefensa y agradecida. Los comentarios elogiaban su dedicación. Las marcas de productos para adultos mayores comenzaron a patrocinar su contenido. Mi sufrimiento se había convertido en su fuente de ingresos. Pero lo que más me dolía era la manera en que Jung-ho había comenzado a hablarme cuando las cámaras estaban apagadas. Su voz dulce y paciente se transformaba en algo frío y calculador. Mamá, me decía mientras me daba las pastillas nocturnas, espero que entiendas lo afortunada que eres de tenerme. Una mujer como tú, vieja, enferma, sin otros hijos, sin familia cercana. ¿Quién más te cuidaría? ¿Quién más tendría paciencia contigo? Sus palabras me lastimaban más que el dolor físico del derrame. Si yo no estuviera aquí, continuaba, tendrías que irte a un asilo. ¿Y sabes cómo son esos lugares para ancianos pobres? Comida mala, cuidadores sin tiempo, abandono total. Gradualmente, comencé a creer que tenía razón, que era una carga, que debía estar agradecida por su sacrificio. Jung-ho había logrado algo terrible, me había convencido de que merecía el trato que me daba. La primera persona que vio a través de la fachada de Jung-ho fue una joven que llegó a nuestro pueblo en abril, un mes después de mi derrame. Se llamaba Jun Yuna, tenía 24 años, y era hija de inmigrantes vietnamitas que habían llegado a Corea del Sur en los años 90. Yuna trabajaba como asistente social en el Centro de Salud Comunitario de Sinan. Había venido a hacer una visita de rutina para evaluar mi progreso en la rehabilitación domiciliaria. Era parte de un programa gubernamental para adultos mayores que habían sufrido accidentes cerebrovasculares en áreas rurales. Jung-ho no había esperado esta visita. Cuando Yuna tocó la puerta una mañana de abril,
Él se vio obligado a recibirla, aunque era evidente que estaba incómodo. Buenos días, dijo Yuna con una sonrisa profesional. Soy Yuna, del Centro de Salud Comunitario. Vengo a hacer una evaluación de seguimiento para la señora Kim Sang-ha. Yuna tenía una presencia especial. Era menuda, de piel morena que evidenciaba su herencia vietnamita, pero hablaba coreano con el acento perfecto de alguien que había nacido en este país. Sus ojos eran grandes y expresivos, y había en ellos una inteligencia que me recordó a mis mejores estudiantes. Jung-ho la recibió con cortesía forzada. Por supuesto, dijo, mi mamá estará encantada de conocerla. Aunque debo advertirle que ha tenido algunos episodios de confusión últimamente. A veces dice cosas que no son exactamente coherentes. Yuna asintió profesionalmente, pero noté que sus ojos se enfocaron en mi cara con una atención especial. Como si estuviera evaluando la veracidad de las palabras de Jung-ho. Señora Kim, me dijo acercándose a mi silla, ¿cómo se siente hoy? Su voz era suave pero clara. No hablaba conmigo como si fuera una niña o una persona con discapacidad mental, como hacía Jung-ho. Me hablaba como a una igual. Me siento bien, respondí lentamente, buscando las palabras. Un poco cansada. Jung-ho intervino inmediatamente. Mamá tuvo una noche difícil, explicó. Apenas durmió. Está tomando medicación nueva para la ansiedad. Yuna me miró directamente a los ojos. Señora Kim, ¿le importaría si conversamos a solas por unos minutos? Es procedimiento estándar para nuestras evaluaciones. Jung-ho se tensó visiblemente. No estoy seguro de que sea buena idea, dijo. Mi mamá se pone muy nerviosa cuando está sola con extraños. Podría tener una crisis de ansiedad. Yuna mantuvo su sonrisa profesional, pero su voz se volvió más firme. Entiendo su preocupación, señor Park, pero debo seguir el protocolo. Necesito unos minutos a solas con la paciente para completar mi evaluación. Jung-ho no tuvo más opción que salir de la habitación, pero lo hizo de mala gana, dejando la puerta entreabierta. Yuna esperó hasta escuchar los pasos de Jung-ho alejándose, luego se acercó más a mi silla. Señora Kim, me dijo en voz baja, voy a hacerle algunas preguntas, y quiero que responda con honestidad. ¿Se siente segura en esta casa? La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado eso en meses. Yo, sí. Respondí automáticamente. Yuna me estudió con esos ojos inteligentes. ¿Puede recibir visitas cuando quiere? Dudé antes de responder. Jung-ho dice que no es bueno para mi salud recibir muchas visitas. ¿Y usted qué piensa? Esa pregunta simple me golpeó como una revelación. Hacía meses que nadie me preguntaba qué pensaba yo sobre mi propia vida. Yo, echo de menos a mis amigas, admití finalmente. Yuna asintió y escribió algo en su carpeta. ¿Maneja usted su propio dinero? Jung-ho se encarga de todo, respondí. Dice que es muy complicado para mí. ¿Pero usted entiende sus finanzas? ¿Sabe cuánto dinero tiene? ¿Dónde está invertido? Por primera vez en meses, comencé a cuestionarme las explicaciones de Jung-ho. No, admití. Jung-ho dice que no debo preocuparme por esas cosas mientras me recupero. Yuna continuó escribiendo. Señora Kim,
¿Se siente libre de tomar sus propias decisiones sobre su vida diaria? Esa pregunta me hizo darme cuenta de algo terrible. No recordaba la última vez que había tomado una decisión por mí misma. No sé, respondí honestamente. Yuna cerró su carpeta y me miró con una expresión que mezclaba preocupación y determinación. Señora Kim, voy a regresar la próxima semana para continuar con la evaluación. Mientras tanto, quiero que piense en lo que hemos hablado hoy. Me entregó una tarjeta pequeña. Este es el número del centro de salud. Si necesita hablar con alguien, puede llamar en cualquier momento. Cuando Jung-ho regresó a la habitación, Yuna había vuelto a su actitud profesional cortés. Todo parece estar en orden, le dijo. Regresaré la próxima semana para una evaluación de seguimiento. Después de que Yuna se fue, Jung-ho se mostró extrañamente agitado. ¿De qué hablaron?, me preguntó. Preguntas médicas, respondí evasivamente. Jung-ho me estudió durante varios segundos. Mamá, espero que entiendas que esa mujer no nos conoce. No sabe lo que es mejor para ti como lo sé yo. No permitas que extraños metan ideas raras en tu cabeza. Esa noche, mientras Jung-ho preparaba la cena, escondí la tarjeta de Yuna debajo de mi colchón. Era la primera cosa que había escondido de mi hijo en toda mi vida. Era el primer acto de resistencia que había realizado en meses. La segunda visita de Yuna ocurrió una semana después, pero esta vez Jung-ho estaba preparado. Había invitado a Serra para que grabara contenido ese día, convirtiendo la casa en un escenario de felicidad familiar artificial. Cuando Yuna llegó, Serra estaba filmando a Jung-ho preparándome un almuerzo elaborado que nunca comíamos en días normales. Jung-ho sonreía para la cámara mientras cortaba verduras frescas y explicaba los beneficios nutricionales de cada ingrediente. Mi filosofía, decía Jung-ho dirigiéndose a la cámara, es que cuidar a un padre mayor no es una carga, sino una oportunidad de expresar gratitud por todo lo que hicieron por nosotros cuando éramos niños. Yuna observó la escena con expresión neutra, pero noté que sus ojos captaban detalles que otros podrían pasar por alto: la manera en que Jung-ho me posicionaba para las tomas, cómo Serra dirigía mi postura y expresión, la artificialidad de toda la situación. Disculpen, dijo Yuna interrumpiendo educadamente, ¿podrían pausar la grabación mientras realizo mi evaluación? Serra se vio claramente molesta. ¿No podrían hacer su evaluación otro día?, preguntó con tono irritado. Estamos trabajando en contenido muy importante sobre el cuidado de adultos mayores. Yuna mantuvo su compostura profesional. Me temo que no. Las evaluaciones tienen horarios específicos que debo cumplir. Jung-ho se vio obligado a pedirle a Serra que detuviera la grabación, pero era evidente que ambos estaban contrariados por la interrupción. Esta vez, Yuna fue más directa en sus preguntas. Señora Kim, me dijo cuando estuvimos solas, ¿ha intentado contactar a alguna de sus amigas desde mi última visita? No, admití. Jung-ho dice que aún no estoy lista. ¿Y usted qué opina? ¿Se siente lista? La pregunta me obligó a examinar mis propios sentimientos. Creo que sí, respondí lentamente. Echo de menos a Lee Sang-mi. Era mi mejor amiga en la escuela donde enseñé. Yuna escribió en su carpeta. ¿Ha salido de la casa desde su derrame?
Solo para ir al médico, respondí. Jung-ho dice que caminar por el terreno irregular de las salinas es peligroso para mí. ¿Le gustaría salir? La pregunta me emocionó de una manera inesperada. Hacía meses que no pensaba en la posibilidad de caminar entre mis salinas. De sentir el viento del mar en mi cara. De ver cómo los molinos bombeaban agua salada bajo el cielo azul. Sí, respondí con más firmeza de la que había usado en meses. Me gustaría mucho. Yuna sonrió por primera vez desde que la conocí. Entonces hagámoslo, dijo. Cuando Jung-ho regresó a la habitación, Yuna le informó que parte de la evaluación incluía observar mi movilidad en el entorno exterior. No estoy seguro de que sea seguro, protestó Jung-ho. El terreno es muy irregular. ¿Y si se cae? Entiendo su preocupación, respondió Yuna. Pero la movilidad exterior es un componente crucial de la rehabilitación. Estaré ahí para asegurarme de que sea seguro. Jung-ho no pudo negarse sin parecer excesivamente controlador frente a una funcionaria del gobierno. Salir de la casa después de tantos meses fue como despertar de un sueño. El aire fresco del mar llenó mis pulmones, y el sonido del viento me recordó quién había sido antes del derrame. Caminé lentamente, apoyándome en Yuna, hasta el borde del campo de sal más cercano. Los molinos de viento estaban inmóviles. ¿Por qué no están funcionando? Le pregunté a Jung-ho. Se rompieron hace unas semanas, respondió vagamente. Es muy caro repararlos. Pero yo conocía esos molinos mejor que nadie. Los había mantenido funcionando durante décadas. No parecían rotos, parecían desconectados intencionalmente. Yuna notó mi confusión. ¿Usted sabe cómo funcionan estos molinos, señora Kim? Por supuesto, respondí. Los he operado durante 30 años. Jung-ho se puso tenso. Mamá, desde el derrame a veces confundes las cosas. Yo me he hecho cargo de toda la operación. Pero cuando me acerqué al molino principal, vi inmediatamente el problema. Alguien había desconectado deliberadamente el sistema eléctrico. Era una desconexión simple que se podía reparar en minutos. Jung-ho, dije, esto no está roto. Solo está desconectado. Mamá, por favor no te acerques a la maquinaria, respondió Jung-ho con voz tensa. Es peligroso. Yuna observó este intercambio con gran atención. Después me ayudó a caminar de regreso a la casa, pero noté que memorizó la ubicación exacta de los molinos y el estado en que se encontraban. Esa tarde, después de que Yuna se fue, Jung-ho se mostró más irritado de lo habitual. Mamá, me dijo mientras preparaba mis medicamentos nocturnos, esa trabajadora social está metiendo ideas peligrosas en tu cabeza. Las personas como ella no entienden las realidades de vivir en el campo, de cuidar a alguien enfermo. Tomó mis manos entre las suyas, pero su contacto se sentía frío. Yo he sacrificado todo por ti. Mi carrera en Seúl, mis relaciones, mis oportunidades. Todo. Y lo he hecho gustoso porque te amo. Pero si comienzas a creer que soy tu enemigo en lugar de tu protector, eso me rompería el corazón. Sus palabras me hicieron sentir culpable, como siempre, pero por primera vez, también me hicieron enojar. Esa noche, después de que Jung-ho se durmió, me levanté lentamente de mi cama. Mi lado izquierdo aún estaba débil,
pero podía caminar distancias cortas con cuidado. Me dirigí hacia el armario de Min-ho, donde guardaba sus pertenencias personales que no había tenido valor de revisar desde su muerte. En el fondo del armario, detrás de ropa vieja, encontré algo que había olvidado: una grabadora de casetes antigua, que Min-ho usaba para registrar los precios de venta de sal y otros asuntos del negocio. Junto a la grabadora había varias cintas. Una de ellas tenía escrito en la letra de Min-ho: para Sang-ha, solo en caso de emergencia. Con manos temblorosas, introduje la cinta en la grabadora y presioné con acento agudo el botón de reproducción. La voz de mi difunto esposo llenó la habitación silenciosa, y lo que escuché me cambió todo para siempre. La voz de Min-ho sonaba débil y cansada en la grabación, como si hubiera estado enfermo cuando la hizo. La fecha en la cinta indicaba que había sido grabada apenas 2 semanas antes de su muerte por infarto. Sang-ha, decía la voz familiar, si estás escuchando esto, significa que algo ha pasado conmigo y que probablemente Jung-ho está causando problemas. Sabía que este día llegaría. He estado posponiendo esta conversación durante años, pero ya no puedo seguir callando. Pausé la grabación, con el corazón latiendo tan fuerte que temí despertar a Jung-ho. Revisé que la puerta de mi habitación estuviera bien cerrada. Bajé el volumen al mínimo, y continué escuchando. Hay cosas sobre Jung-ho que nunca te conté, porque esperaba que madurara, que cambiara. Pero un hombre de 33 años ya no va a cambiar. Jung-ho no es el hijo que creíamos que era. La voz de Min-ho se quebró ligeramente. Cuando Jung-ho era adolescente, descubrí que había estado robando dinero de nuestros ahorros. Pequeñas cantidades al principio, pero después sumas más grandes. Cuando lo confronté, mintió durante semanas hasta que le mostré las pruebas. Entonces lloró, pidió perdón, prometió cambiar. Pausé la grabación nuevamente. Esto era nuevo para mí. Min-ho nunca me había contado sobre robos. Pensé que era típico de adolescentes rebeldes. Pero cuando cumplió 18 años y se fue a Seúl, comenzó a llamarnos cada vez que tenía problemas financieros. Siempre con historias dramáticas que lo habían despedido injustamente, que necesitaba dinero para un curso que le aseguraría un buen empleo, que tenía una oportunidad de negocio que solo requería una pequeña inversión inicial. La voz de Min-ho sonaba cansada, como si hubiera cargado con este peso durante años. Durante 15 años le enviamos dinero, Sang-ha, todo lo que pedía. Vendimos parte de los terrenos de sal para financiar sus oportunidades. Te mentí sobre por qué necesitábamos vender. Te dije que era por los impuestos, por reparaciones, por emergencias médicas. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Min-ho había vendido nuestras tierras para enviarle dinero a Jung-ho, y yo nunca lo supe. Hace 5 años, cuando Jung-ho vino de visita por Año Nuevo, revisé sus cosas mientras dormía. Encontré evidencia de que había estado mintiendo sobre todo. No había perdido empleos injustamente. No había estudiado en cursos caros. No había invertido en negocios legítimos. Había gastado nuestro dinero en apuestas, en alcohol, en mujeres. La grabación continuó con revelaciones cada vez más dolorosas. Sang-ha, hay algo más que debes saber.
Jung-ho no tiene derecho legal a heredar las Salinas. Cuando lo adopté oficialmente, cometí un error en los papeles. Él está registrado como mi hijo adoptivo, pero las tierras están escrituradas únicamente a tu nombre, como herencia de tu familia. Si algo me pasa, Jung-ho no puede reclamar las Salinas legalmente. Mi corazón se aceleró. Jung-ho me había convencido de firmar documentos que me transfirieron el poder legal sobre mis propiedades. Si Min-ho tenía razón. He escondido los documentos originales de las escrituras en un lugar que solo tú conoces. Están en la caja de metal enterrada bajo el molino número 3, el que siempre fue tu favorito. También hay cartas de abogados confirmando que Jung-ho no tiene derechos hereditarios automáticos sobre las tierras. La voz de Min-ho se volvió más urgente. Si Jung-ho alguna vez trata de controlarte, si trata de quitarte las tierras, si te hace sentir que eres una carga. Recuerda esto: tú eres la única dueña legal de las Salinas. Tú tienes el poder, no él. La grabación terminó con las palabras más importantes. Sang-ha, fuiste la mejor madre que Jung-ho pudo tener. Si él se convierte en alguien que te lastima, no es tu falta. No le debes tu vida solo porque lo criaste. El amor no es una deuda que se paga con sufrimiento. Me quedé sentada en la oscuridad, procesando todo lo que había escuchado. Min-ho había sabido que Jung-ho podría convertirse en una amenaza para mí. Había preparado esta grabación como una advertencia, como una herramienta para protegerme. Durante meses, Jung-ho me había convencido de que yo era dependiente de él, de que sin él no tendría nada. Pero la verdad era exactamente lo opuesto: él era quien dependía de mí y de mis propiedades para sobrevivir. Todo su cuidado, toda su dedicación, toda su imagen de hijo ejemplar, no era más que una estrategia para ganar control sobre mi herencia. Escondí la grabadora nuevamente en el armario de Min-ho, pero mantuve la cinta conmigo. Al día siguiente, cuando Yuna regresara para su tercera visita, tendría mucho que contarle. Por primera vez en meses, me dormí sintiendo algo que había olvidado: esperanza. La tercera visita de Yuna cambió todo. Esta vez llegó acompañada de un hombre mayor que se presentó como Choi Man-sik, presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado Central de Sinan. Jung-ho se vio visiblemente incómodo con la presencia de ambos visitantes. ¿Hay algún problema?, preguntó con nerviosismo mal disimulado. Choi Man-sik, un hombre de 65 años con la cara curtida por décadas de trabajo bajo el sol, me miró con una mezcla de respeto y preocupación. Señora Kim, me dijo con voz firme, hemos venido porque algunas personas del pueblo tienen preguntas sobre ciertos documentos que han aparecido en oficinas del gobierno. Jung-ho palideció. ¿Qué tipo de documentos?, preguntó. Choi Man-sik sacó una carpeta de su bolso. Documentos de transferencia de propiedad. Papeles que indican que la señora Kim ha decidido traspasar las Salinas a su nombre, señor Park. Esos son documentos privados, respondió Jung-ho con voz tensa. Mi mamá decidió hacer esas transferencias para simplificar la administración mientras se recupera. Yuna intervino. Señora Kim, ¿recuerda haber firmado documentos para transferir la propiedad de las Salinas a Jung-ho? Dudé. Recordaba haber firmado muchos papeles,
pero Jung-ho me había dicho que eran para organizar los asuntos legales, no para transferir propiedades. No estoy segura, admití. Choi Man-sik me mostró los documentos. Según estos papeles, usted transfirió no solo las salinas, sino también esta casa y todas sus cuentas bancarias al señor Park. ¿Es esto correcto? Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Jung-ho no me había dicho que estaba transfiriendo todo a su nombre. Jung-ho, dije mirándolo directamente, ¿es cierto esto? Jung-ho se puso de pie abruptamente. Mamá, estos extraños están tratando de confundirte. Los documentos son exactamente lo que discutimos. Solo están organizando las cosas para hacer más fácil mi cuidado hacia ti. Pero su explicación ya no me convencía. La grabación de Min-ho había abierto mis ojos. Quiero ver los documentos, dije con más firmeza de la que había usado en meses. Jung-ho intentó interceptar los papeles. Mamá, esto te va a confundir. Tu memoria aún no está del todo clara. Yuna me entregó los documentos directamente. Señora Kim, tiene derecho a revisar cualquier documento que lleve su firma. Mientras leía, mi horror crecía. Los papeles efectivamente transferían todas mis propiedades a Jung-ho. En uno de los documentos, había una declaración que decía que yo carecía de capacidad mental para administrar mis bienes, debido a deterioro cognitivo causado por accidente cerebrovascular. Jung-ho, dije con voz temblorosa, esto dice que soy mentalmente incompetente. Es solo lenguaje legal, respondió rápidamente. No significa nada. Choi Man-sik negó con la cabeza. Señora Kim, ese lenguaje significa mucho. Si usted firma eso, está declarando legalmente que no puede tomar sus propias decisiones financieras. Yuna añadió, señora Kim, ¿tengo que preguntarle a alguien la presionó para firmar estos documentos? Miré a Jung-ho. Su expresión había cambiado de preocupación falsa a algo más parecido al pánico. Nadie me presionó, respondí lentamente, pero no entendía completamente lo que estaba firmando. Jung-ho intentó tomar control de la situación. Creo que es suficiente por hoy. Mi mamá se está agitando, y eso no es bueno para su salud. Pero Yuna no se movió. Señora Kim, me gustaría hablar con usted a solas nuevamente. ¿Está de acuerdo? Sí. Respondí sin dudar. Jung-ho protestó, pero Choi Man-sik intervino. Joven, dijo con autoridad, esta señora tiene derecho a hablar con quien quiera. Si usted es realmente el hijo cuidadoso que dice ser, no tendría problemas con eso. Cuando estuvimos solos, les conté todo a Yuna y Choi Man-sik. Les hablé con acento agudo sobre la grabación de Min-ho, sobre los documentos escondidos bajo el molino número 3, sobre meses de control y manipulación. Yuna escribió cada detalle en su carpeta. Señora Kim, me dijo, lo que me está describiendo son indicadores claros de abuso financiero y psicológico de adultos mayores. Tenemos protocolos específicos para estas situaciones. Choi Man-sik añadió, señora Kim, yo conocí a su esposo Min-ho durante 20 años. Él me habló varias veces sobre sus preocupaciones respecto a Jung-ho. Me pidió que cuidara de usted si algo le pasaba a él. Por primera vez entendí que no estaba sola.
que había personas en el pueblo que se preocupaban por mí, que habían estado observando la situación con creciente inquietud. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Yuna explicó mis opciones. Podía revocar los documentos firmados bajo coacción. Podía solicitar una evaluación de capacidad mental independiente para demostrar que era competente. Podía presentar una denuncia por abuso financiero. Pero primero, dijo Yuna, necesitamos recuperar esos documentos que su esposo escondió bajo el molino. Esa tarde, con la ayuda de Yuna y Choi Man-sik, caminé hasta el molino número 3. Jung-ho había salido del pueblo para hacer diligencias, probablemente para consultar con abogados o para encontrar maneras de acelerar sus planes. Bajo el molino, exactamente donde Min-ho había dicho, encontramos una caja de metal enterrada a poca profundidad. Dentro estaban las escrituras originales de las salinas, documentos que confirmaban mi propiedad exclusiva, y una carta de un abogado de Mokpo, explicando que Jung-ho no tenía derechos hereditarios automáticos sobre mis propiedades. También había algo más, una segunda grabación de Min-ho. Sang-ha, decía esta segunda grabación, si has llegado hasta aquí, significa que Jung-ho finalmente mostró su verdadera naturaleza. Quiero que sepas que nada de esto es tu culpa. Nosotros criamos a Jung-ho con amor y valores, pero él eligió un camino diferente. La voz de Min-ho se volvió más firme. También quiero que sepas algo más. Los molinos de viento tienen un interruptor principal en el cuarto de control. Jung-ho probablemente los desconectó para hacer que parezca que las salinas no están funcionando bien, para justificar vender las propiedades. Pero tú sabes cómo arreglarlos. Siempre has sabido. Cuando regresamos a la casa, Jung-ho ya había vuelto. Su expresión cuando nos vio llegar con la caja de metal fue de pánico puro. ¿Qué están haciendo con esas cosas?, gritó corriendo hacia nosotros. Yuna se interpuso entre Jung-ho y yo. Señor Park, necesitamos hablar sobre varias irregularidades que hemos descubierto en el manejo de los asuntos de la señora Kim. Jung-ho intentó agarrar la caja, pero Choi Man-sik la sostuvo firmemente. Esas son propiedades privadas, gritó Jung-ho. No tienen derecho a tocar nada. De hecho, dijo Yuna calmadamente, todo en esa caja pertenece legalmente a la señora Kim. Y ella nos ha dado permiso para revisarlo. La fachada de Jung-ho finalmente se desplomó completamente. Ustedes no entienden nada, gritó. Yo he sacrificado todo por esta mujer ingrata. Mi juventud, mis oportunidades, mi futuro. ¿Y para qué? ¿Para que extraños vengan a convencerla de que soy su enemigo? Sus palabras revelaron la verdad que había estado escondiendo durante meses. Ella es vieja, está enferma, no tiene otros hijos. Sin mí, estaría muriendo sola en algún asilo horrible. Le estoy haciendo un favor al cuidarla, y merezco ser compensado por ese sacrificio. Yuna grabó cada palabra en su teléfono. Señor Park, dijo, el cuidado de adultos mayores no es una transacción comercial. Y la compensación no incluye el fraude financiero. Esa noche, Jung-ho abandonó la casa. Se llevó solo su ropa y su auto. No se despidió. No pidió perdón. No mostró ni un momento de remordimiento genuino.
Se había ido de la misma manera que había llegado 30 años atrás, como un extraño. Han pasado 6 meses desde que Jung-ho se fue. Yuna me ayudó a revocar todos los documentos fraudulentos y a recuperar el control completo sobre mis propiedades. También me conectó con un abogado especializado en casos de abuso de adultos mayores, quien confirmó que Jung-ho podría enfrentar cargos criminales si decidiera presentar una denuncia formal. Decidí no hacerlo, no por perdón, sino porque quería usar mi energía para reconstruir mi vida, no para destruir la suya. Lo primero que hice fue reparar los molinos de viento. Tal como Min-ho había predicho, solo necesitaban ser reconectados. Cuando los encendí por primera vez en meses, verlos girar nuevamente bajo el cielo azul me llenó de una alegría que había olvidado que podía sentir. Las salinas volvieron a funcionar. Choi Man-sik me ayudó a contactar con los compradores de sal que habían trabajado con nosotros durante décadas. Muchos de ellos habían estado preocupados porque Jung-ho había dejado de responder sus llamadas y de cumplir con las entregas. Yuna se convirtió en mucho más que una trabajadora social. Se convirtió en mi amiga, mi confidente, la hija que nunca tuve. Sus padres vietnamitas habían llegado a Corea en circunstancias difíciles, y ella entendía lo que significaba sentirse vulnerable en un país que no siempre te acepta completamente. Señora Kim, me dijo un día mientras trabajábamos juntas rastrillando sal, usted me enseñó algo importante sobre la fuerza. Pensaba que la fuerza era no pedir ayuda nunca. Pero usted me mostró que la verdadera fuerza es reconocer cuando necesitas ayuda y tener el valor de aceptarla. También recuperé mis amistades. Lee Sang-mi, mi antigua colega de la escuela, volvió a visitarme regularmente. Cuando le conté lo que había pasado, lloró de rabia y tristeza. Sang-ha, me dijo, todas nosotras sospechábamos que algo estaba mal. Pero Jung-ho era tan convincente cuando nos decía que estabas demasiado enferma para recibir visitas. Deberíamos haber insistido más. No es culpa de ustedes, le respondí. Jung-ho era experto en manipular las percepciones de las personas. Incluso yo llegué a creer que era una carga. Ahora, a mis 72 años, estoy viviendo la vida más plena que he tenido en décadas. Trabajo en mis salinas cada día, vendiendo sal artesanal a restaurantes de alta calidad en Seúl y Busan. Yuna me ayudó a crear una página web para promocionar mis productos. Y ahora tengo más pedidos de los que puedo cumplir. También comencé un grupo de apoyo para adultos mayores que han experimentado abuso financiero o emocional por parte de familiares. Nos reunimos una vez por semana en el centro comunitario, y cada sesión me recuerda que mi experiencia no fue única. Hay muchas personas mayores que sufren en silencio, convencidas de que merecen el maltrato porque son una carga para sus familias. Les digo a todos lo mismo que aprendí de mi propia experiencia: el amor verdadero no requiere que sacrifiques tu dignidad, tu autonomía o tu bienestar. El cuidado real se basa en el respeto, no en el control. A veces pienso en Jung-ho. Escuché que regresó a Seúl y que está trabajando en empleos temporales. Serra lo dejó cuando se enteró de que había perdido acceso a mis propiedades. Parte de mí siente tristeza por el niño de 7 años que llegó a nuestro pueblo hace tantos años.
Pero esa tristeza ya no se convierte en culpa o en responsabilidad. Crié a Jung-ho lo mejor que pude. Le di amor, educación, oportunidades y valores. Lo que él hizo con esos regalos fue su elección, no mi falta. Esta mañana, mientras trabajaba en el campo de sal número 3, el mismo donde Min-ho escondió los documentos que me salvaron, encontré algo hermoso. En la superficie de la sal cristalizada habían aparecido pequeñas formaciones que parecían flores diminutas. Es un fenómeno raro que ocurre cuando las condiciones de viento, temperatura y humedad se combinan perfectamente. Los trabajadores de salinas las llaman flores de sal. Son frágiles, efímeras, y aparecen solo después de las tormentas más fuertes. Mirando esas flores delicadas que habían brotado de la sal, entendí algo profundo sobre mi propia vida. A veces las experiencias más dolorosas crean las condiciones perfectas para que florezca algo nuevo y hermoso. Mi derrame cerebral me quitó la movilidad completa de mi lado izquierdo, pero también me enseñó a valorar cada movimiento que aún puedo hacer. El abuso de Jung-ho me quitó mi confianza durante meses, pero también me enseñó la diferencia entre amor genuino y manipulación disfrazada de cuidado. Ahora, cada mañana cuando los molinos de viento comienzan a girar y el agua salada fluye hacia mis campos, siento una gratitud profunda por la vida que he reconstruido. Es una vida más pequeña que la que tenía antes, pero también más auténtica, más mía. Las flores de sal solo duran unas pocas horas antes de que el viento las desbarate. Pero mientras existen, son perfectas, como mi vida ahora, frágil, temporal, pero perfectamente mía.